Muy buenas noches, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy para compartir con nosotros, como ya es costumbre, estos webinarios tan interesantes que traemos y preparamos para ustedes. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y de todo el equipo de AFP Popular, buenas noches y bienvenidos. Yo sé que ustedes son fijos aquí ya y que seguro han de conocer a Felipe Rodríguez, pero para aquellas personas que se unen a nosotros por primera vez, pues quiero dejarles un poco de información de quién es Felipe Rodríguez. Y él es un speaker, coach y docente psicólogo organizacional con posgrado en gestión de recursos humanos y máster en business coaching. Es fundador y CEO de Vida Íntegra, una firma de psicología y coaching. También es nuestro orador invitado, así como en congresos nacionales e internacionales en República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Colombia y Cuba. Está acreditado por el Central America Quality Summit como International Speaker y ha sido Speaker del Año en 2010 de América Latina. Laboró en el Grupo Financiero Popular durante 33 años, llegando a ser gerente de la División Desarrollo y Sucesión. Felipe es psicólogo industrial y está aquí el día de hoy para traernos un tema súper interesante. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Felipe Rodríguez. Yo de verdad espero, estoy segura que todos lo van a disfrutar como es costumbre y que vamos a sacar el mayor provecho. Recordarles además que pueden escribir sus preguntas a través de la opción QIA o PIR si tiene su dispositivo en español para que el señor Rodríguez le responda al finalizar su exposición. Bienvenido Felipe, buenas noches, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias, Yajaira, por tu amable presentación. De verdad que, y viste cuántas manitas se están poniendo ahí aplaudiendo. Muchas gracias a ese fan, ¿verdad? De personas que hemos visto en repetidas ocasiones conectados aquí en este grupo. Y de verdad que eso me hace sentir súper, yo diría satisfecho profesionalmente. Obviamente también veo muchos amigos que están ahí conectados, no en actitud de apoyo, sino porque quieren realmente saber cuál es mi punto de vista respecto a este tema, hábitos tóxicos en el trabajo. Así que, bueno, el tema, queríamos cambiar el título, yo decía, bueno, ¿cómo lo ponemos de manera positiva? Pero realmente queríamos dejarle alguna herramienta para que puedan identificar algún hábito que sea tóxico en el trabajo y poder entonces corregirlo, ¿ven? Y desarrollar nuevos hábitos. Eso es lo que pretendemos con esto. Y obviamente daré una breve descripción sobre las personas que son tóxicas, pero solamente una lámina. Y luego vamos a pasar ya a hablar de los hábitos en el trabajo, que es lo que nos compete. Una cosa que me gusta hacer siempre es recordar que al finalizar hay sesiones de preguntas que ustedes van a poder escribir ahí en esa opción del chat, para que los amigos de la AFP que están ahí conectados y que están dándole seguimiento al chat puedan entonces, asumo que Yajaira, ¿verdad? Estará chequeando qué preguntas las va a leer y yo las voy a responder luego. No todo vaya a ser poder contestarlas, pero igual queda siempre el buen ánimo, ¿verdad? Y de hecho, a mí me gusta siempre pedir esas preguntas para tenerlas aquí y responderlas luego para abrir espacios en el canal de YouTube de la AFP Popular y poder presentársela a ustedes las respuestas. Bueno, de todas maneras, he visto ya que están desde Santo Domingo Oeste, vi una persona de la Romana, y me gustaría que escribieran en el chat, Yajaira, ayúdame a leer los nombres porque no voy a salir de la presentación, de qué Claro que lugares sí. estamos conectados. Adelante, cuéntanos. Bueno, mientras tanto nos escriben Santo Domingo Norte, Este, Oeste, San Cristóbal, Nagua, Orlando Cortés, Puerto Plata, vía Estados Unidos por allí, Bonao, desde todos los puntos, nacional y también tenemos gente internacional, don Felipe.
Siguen con Excelente. República Dominicana, Baní, Macorís, Los Frailes, bienvenidos todos. Un toque de queda, ¿verdad? Un toque de queda tiene la AFP con estos temas y estos encuentros con distintos expositores. Hoy me toca a mí, pero hay otros también así, con muchos seguidores y sé que también se llenan los espacios para escuchar opiniones en este tiempo, para compartir reflexiones y luego venir al espacio de preguntas y respuestas. Esta vez me aseguré, Yajaira, y toda la audiencia, de que la presentación no sea tan larga para poder tener espacios de hablar con el público y que hagan sus intercambios ahí Excelente, les de va a encantar. reacciones. Excelente. Y también tenemos una encuesta que van a poder también ellos entrar y responder algunas para ver si tú eres una persona tóxica, ¿verdad? Así que Y prepárate para saber. Ajá. también tenemos sorteo, don Felipe, recuérdeme. Sí, cierto. Hay sorteos de libros al finalizar. Tienes toda la razón. Gracias por recordármelo. Bueno, pues hay una noche cargada de expectativas. Qué bueno. Bueno, pues arranquemos, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Hábitos tóxicos en el trabajo. Cuando uno habla de estas cosas y empieza ¿cómo te digo? A provocar reflexiones en torno a hábitos tóxicos, siempre me gusta venir a la definición y darle clic a cada término para entender qué significa hábitos en este caso y luego qué significa algo tóxico. Y luego vamos a hablar de cómo se puede mezclar esto en el trabajo. Un hábito es una conducta que se repite, una conducta repetitiva que de alguna forma u otra empiezan a formar parte de mis propias actividades diarias y empieza a definirme como persona. Entonces, el hábito surge como para automatizar algo desde los psicólogos que puedan estar conectados, pongo un ejemplo así como de psicólogos, desde la parte consciente nuestra. Nosotros tenemos una tarea que hacemos y como es repetitiva, el cerebro, como necesita enfocarse en cosas importantes como buscar alimento, perpetuar la especie, sobrevivir, como el cerebro se enfoca más en esas cosas, lo que hace es que manda esa acción repetitiva al cerebro inconsciente, a una parte del inconsciente nuestro, y desde el inconsciente entonces queda automatizada. Por esa razón es que uno va manejando y de repente llega a la oficina o llega al médico o llega donde la tía o el abuelo y tú cruzas la capital completa o la ciudad completa donde estás y de repente dices, wow, y ya yo llegué, pero yo ni me acuerdo cómo pasé por la esquina X, no me acuerdo, la esquina X con Y, no me acuerdo en qué momento la pasé, ¿ves? Porque ya tú tienes manejar de manera automatizada. Todas estas conductas, como el hecho de manejar, el hecho de hablar, sobre todo los locutores que tienden a hablar y los maestros de ceremonia, que tú los ves, que le hacen seña que siga hablando porque hay algo en el programa que no ha llegado a la persona que van a presentar, y ellos continúan hablando con una naturalidad que tú dices, pero Dios mío, claro, la audiencia no se da cuenta, pero el que es maestro de ceremonia o locutor rellena tanto que ni cuenta se da cómo lo está haciendo. O sea, es algo automático porque ya está creado como un hábito. Así que el cerebro genera la creación de hábitos cuando ve conductas repetidas. Bien, otra definición que da, bueno, la primera fue de Wikipedia, la de arriba, pero la otra, que es de Jen Clare, que habla sobre hábitos atómicos, él también dice que un hábito es una rutina o una práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática a una situación específica. De nuevo, ambos hacen énfasis en la repetición de una conducta. Ahí hay una lista de conductas, hay muchísimas otras. Aquí simplemente puse algunas de cómo comer, dormir, ejercitarse, reunirse con amigos, trabajar, etcétera. Hablar, servir, dar, compartir, enseñar, ahorrar, invertir, descansar, leer, cocinar, estudiar, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Son comportamientos repetitivos que nuestro cerebro automatiza y de repente nos sale solo. Por ejemplo, el hábito de la lectura, cuando tú tienes una repetición de más de 21 días leyendo una página de un libro y ya llevas 21 páginas en esos 21 días, tú te vas a dar cuenta cómo ahora ya tu cerebro empieza a automatizar ese comportamiento de lectura y ya desde que miras un librero te llama la atención cuál es el próximo libro que vas a leer. O estás revisando el celular y de repente ves un libro digital y te detienes y lo descargas. Ya automáticamente el cerebro nos ala hacia ese comportamiento.
Eso ocurre con las personas que se levantan de madrugada a las 5 de la mañana, como hay por ahí un libro incluso que dice El Club de las 5 de la mañana. Personas que se levantan a esa hora y más temprano, conozco que se levantan a las 4, sobre todo lo que hacen rutinas de ejercicio, de correr, rutinas de trotar, son personas que ya ni siquiera tienen que colocar alarmas porque se despiertan solos, porque ya han el cerebro consciente pasó al inconsciente el espacio donde debe levantarse y eso se automatiza, de inmediato ocurre. La gran pregunta es, entonces yo puedo crear nuevos hábitos. La respuesta es sí, yo puedo crear nuevos hábitos. La siguiente pregunta, ¿yo puedo eliminar hábitos que tengo? Sí, también puedes eliminar hábitos que tienes, sustituyéndolo por otro hábito. El doctor Stephen Covey, que hablaba de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, hablaba de que un hábito se genera cuando coinciden el deseo, el saber y la práctica. En esos 3 elementos, la parte motivacional, tengo de voluntad, quiero hacerlo, sé hacerlo, que es el punto 2, y además de eso, lo empiezo a hacer. Eso te genera un proceso automático, repetitivo, que el cerebro ya lo lleva como al mundo inconsciente para que lo hagamos sin darnos cuenta, como montar bicicleta, por ejemplo, que tú puedes tener, no sé cuál es el promedio de edad de los que están aquí conectados, pero supongamos que sea el promedio de edad de todos los que están aquí conectados, 35 años, ¿verdad? Tú puedes tener 35 años sin montar bicicletas y tú te montas en una bicicleta y tú sales montando bicicleta, porque ya eso se creó el hábito en un momento particular. Así que servir la puntualidad, por ejemplo, es un hábito que deberíamos practicarlo más. Los latinoamericanos tendemos a fallar en la puntualidad. Los caribeños, la tendencia es más fuerte a fallar todavía con la puntualidad. Y es importantísimo ponerle atención a los hábitos que son positivos en el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, Stephen Covey dijo esta frase que a mí me encantó y él habla para hábitos negativos, cita esta frase. Él dice que las delgadas capas de los hábitos son tan sutiles que no las percibimos el impacto que tienen en nosotros. Nos van envolviendo poco a poco y llegan a tener tanta fuerza que luego no podemos liberarnos por nosotros mismos. Como por ejemplo, este hombre que está atado, pudo haber sido con hilo de coser, como ese que aparece en el conito de hilo allí, una vuelta que te da, a ti no te preocupa porque tú puedes romper el hilo, es un hilo frágil. 2 vueltas, 3 vueltas, 20 vueltas, 35 vueltas y todavía con cierta fuerza tú rompes el hilo. Pero cuando han pasado ya 750 vueltas con el hilo, yo te garantizo que se ha repetido tanto que tu cerebro consciente lo mandó al cerebro inconsciente y una conducta negativa, un hábito negativo, puede a ti estancarte, incluso llevarte al cementerio. Bien, porque creamos los hábitos y luego ellos nos destruyen a nosotros. Con esto me refiero a hábitos que tienen que ver, que no voy a hablar de ellos, como el hábito de fumar, de consumir alcohol, o tal vez bebidas alcohólicas, o tal vez sustancias, ¿verdad? Drogas, cocaínas, que empiezan a generar adicción. Pero también mirar el celular ya se está convirtiendo en una adicción por la dopamina que genera. Eso ya lo hemos hablado anteriormente en otras conferencias. Luces, sonido, movimiento, el cerebro necesita entonces esto y lo va a buscar, sobre todo cuando estamos estresados. Siempre tendemos a descansar con las redes sociales cuando estamos estresados y eso se convierte en un hábito que nos hace perder un tiempo precioso. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente lámina. Ya definí la palabra hábito. Vamos ahora con la palabra toxicidad, porque decía hábitos tóxicos. Bueno, la toxicidad es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre el ser vivo. O sea, es algo que produce efectos perjudiciales en una persona. Ahora, y al decir hábitos tóxicos en el trabajo, ¿será que hay hábitos que yo puedo generar en el ambiente laboral que me va a mí a perjudicar de manera negativa? Probablemente la respuesta sea sí. Vamos a seguir viendo el contenido para dar la respuesta, porque obviamente sí, es sí la respuesta, ¿eh? Ahora, esto no se da de la noche a la mañana. Esto es yo siempre digo que el fracaso es un proceso, no es algo que ocurre un día y ya. Por ejemplo, el estudiante que se queme en el examen no fracasó el día que se quemó en el examen. Él fracasó cuando dejó de estudiar. El primer día que dejó de estudiar, bien,
y luego el segundo día que dejó de estudiar y el tercer día, y cuando vino a ver, desencadenó en que el día del examen se quema. Así que tú no puedes decir, oye, me quemé el día del examen. No, no, no. Te quemaste el día que empezaste a fallar, cuando empezaste a crear hábitos negativos para sustituirlo por otros, porque un hábito no, tú no lo puedes reemplazar así, tienes que sustituirlo por otro hábito. Pero si yo tengo el hábito de la lectura y me siento frente al televisor a leer y de repente mi hermano está viendo televisión y yo estoy con el celular y él está mirando Juego de Tronos, una serie que a mí me encantó particularmente, yo fácilmente cierro el libro y me pongo a mirar la escena que ya vi y de repente termino mirando las no sé cuántas, 8 temporadas que duró esta serie, cada temporada como con 7 capítulos, o sea, y cada capítulo de 1 hora y pico, o sea, tú estás hablando de más de 60 horas que uno invierte mirando una serie de televisión y de repente el hábito de lectura, adiós, gracias, desaparece. ¿Viste cómo el hábito de la televisión sustituye el hábito de la lectura? Por eso, cuando tú vayas a leer, siempre ocúpate de leer en el mismo lugar. Si lees en el patio, en una mesa o en el balcón de tu apartamento, pero que no haya televisión cerca ni distracciones. O en tu habitación, pero no acostado en la cama, sino sentado en una silla, probablemente de frente a una pared, para que no haya distracciones. Y ahí te lees la hoja o las 2 hojas que te has propuesto leer cada día para ir generando el hábito de la lectura. Ahora, pues eso es lo que ahí está diciendo, que es la rutina laboral incluso me puede a mí sumergir en comportamientos repetidos, costumbres, interpretaciones, opiniones respecto al mundo que me rodea y respecto a las decisiones que está tomando mi jefe. Sin darme cuenta, yo soy el que me convierto en una persona tóxica, es lo que quiero decir. ¿Cuándo me convierto en una persona tóxica? Eso es poco a poco, bien, poco a poco. ¿Por qué? Porque poco a poco yo empiezo a bajar mi rendimiento, empiezo a desmotivarme, empiezo a sentir apatía, empiezo a postergar todos los entregables que tengo o empiezo a ser impuntual con los entregables, empiezo a quejarme, a participar poco en las reuniones y eso se va notando. Algunos investigadores le llaman a este fenómeno el síndrome del empleado que ya está quemado. Un empleado quemado, el síndrome de burnout, así como lo conocen, que es el empleado quemado, que viene por el exceso de trabajo, la cantidad de tiempos que tiene tal vez sin tomar vacaciones, el estrés intenso que lleva en el día a día, que le va haciendo bajar sus rendimientos sin darse cuenta. Y un empleado eficiente se puede convertir en un empleado tóxico, ¿sí? Porque pierde la perspectiva respecto al futuro de la organización, respecto al futuro de los resultados de esa unidad. Ahora, ya sabemos que es todo un proceso para yo convertirme en una persona tóxica. O sea, que aquellas personas tóxicas que conoces, probablemente debes saber que detrás de ellos, detrás de esa sonrisa o de esa cara amargada, lo que hay es una rutina que lo ha oxidado poco a poco. Por eso tenemos que movernos hacia los hábitos positivos, movernos para evitar que el hierro que llevamos dentro se oxide. Necesitamos movernos. ¿Hay hábitos tóxicos en el lugar de trabajo? Claro, como los hay en el taller de mecánica, en el colegio de los niños, en la congregación religiosa donde vas, en tu familia, en tu círculo de amistad. En todas partes hay hábitos que pueden ser tóxicos. Lo que yo debo es generar un nivel de conciencia, observándome a mí mismo para poder identificar cuáles son mis hábitos que están siendo modificados por la rutina. Y debo cuidarme de la rutina, porque la rutina es peligrosa en cualquier ambiente laboral, en cualquier círculo de influencia que tú tengas o deportivo, la rutina es peligrosa. Ahora, una persona tóxica, como ahí define, es aquella que genera un ambiente de emociones negativas, por la tendencia que tiene la persona a manipular. Yo diría que es una práctica inconsciente de esa persona, obviamente, nadie lo hace de manera consciente, y se mueve desde la comunicación violenta hasta el trato exageradamente amable. O sea, es una persona que puede tener cambios de humor muy drásticos. Bueno, puede ser una persona que encaja dentro de este concepto de una persona tóxica. Pero recuerda que yo no quiero con todo esto que empieces a pensar en otros. No pienses en tu jefe, no pienses en tu compañero de trabajo. No, no, no. Piensa en ti. ¿Estoy siendo yo una persona tóxica?
¿Cuáles son los hábitos que estoy desarrollando que de repente empiezo yo a contaminar el ambiente laboral donde me encuentro? Esa es la pregunta que necesitamos hacer, ¿no? Así que no lean pensando en otras personas, lee para ti, ¿de acuerdo? Así que no podemos no podemos evitar encontrarnos con personas tóxicas. Definitivamente no lo podemos. Y yo sé que tú conoces a alguien que es tóxico. Sí, tú conoces a un tóxico. Yo conozco a un tóxico y yo también he sido tóxico. Probablemente tú también has sido una persona tóxica, pero tranquila, hay solución para salir de esto. Obviamente, cuando se trata de, de rutinas que te hacen observar a ti mismo, para empezar a hacer cambios, entonces perfecto, porque estoy hablando de la toxicidad a nivel de comportamiento, no estoy hablando de toxicidad a nivel de sustancias adictivas, no, nada de esto. Por ejemplo, comer balanceado, comer vegetales, son prácticas que me convienen a mí y generar hábitos para aprender a comer, porque la comida es cultural. La comida del latinoamericano es sabrosa, ¿verdad? Los mexicanos cocinan sabroso, los peruanos, los dominicanos. Generalmente los latinoamericanos cocinamos sabroso, necesitamos darle sabor a la comida, por tanto, agregamos sopitas e ingredientes que son tóxicos y que nos van a hacer daño en largo plazo. Vemos a otras naciones, en cambio, que valoran más una persona que lleva un libro en las manos, a un café probablemente, y si pide algo de comer, pide ensaladas y pide yogur, ¿verdad? Es como que se cuida mejor que nosotros porque la comida es un tema cultural. Pero en esto de toxicidad no me voy a referir a la alimentación ni a la rutina de hacer ejercicios, porque sabemos que necesitamos alimentarnos saludable, ¿verdad? Alejarnos de los azúcares, de los carbohidratos. Sabemos también que necesitamos ejercitarnos todos los días, por lo menos 3 veces a la semana, es lo que indican los cardiólogos, necesitamos ejercitarnos permanentemente. Así que no, va a ser imposible no encontrarnos con una persona tóxica. Jefes autoritarios y que son descalificadores de sus colaboradores o de su equipo de trabajo, compañeros de trabajo que son difíciles de tratar, colaboradores que tienen un nivel de compromiso muy bajo, y que se notan en lo que hacen, ¿verdad? Vecinos que son quejosos y son problemáticos, parientes que tenemos también que te culpan de todo, y eso es típico, ¿verdad? Siempre tenemos una persona en la familia que tiende a ser tóxico. Hombres y mujeres que son arrogantes, irritantes, son mentirosos, prácticas que uno va desarrollando para cuidarnos de nosotros mismos y de los demás. Socios en el ambiente de trabajo, de los emprendedores, socios que tienen un bajo nivel de compromiso también con la iniciativa y obviamente promesas que uno no cumple con un cliente o promesas que un líder no cumple con su equipo o que el equipo no cumple con el líder y respecto a los acuerdos que se estaba proponiendo lograr. Bueno, todo esto aparece en Personas Tóxicas de Bernardo Stamateas, ¿de acuerdo? En ese libro que se llama Personas Tóxicas, pero no solamente cuando uno empieza a leer estas cosas, no solamente se pone a leer a las personas tóxicas, uno empieza a buscar hábitos que son positivos y cómo yo puedo modificar un hábito de negativo a positivo. Pero yo quiero que hacer una encuesta. ¿Serás tú una persona tóxica? Vamos a poner la encuesta, por favor, y Yajaira me va a ayudar ahora a leer los resultados. Vamos a ver. Pueden Claro colocar que ya sí, la por aquí estamos. encuesta. Ahí está la encuesta. Adelante. Miren la primera preguntita. ¿Sueles hacer comentarios negativos de otras personas? Contesta con sinceridad, ¿eh? Recuerda, aquí nadie va a saber quién contestó eso. Así tú dices sí, no o a veces. Adelante. Y luego la segunda pregunta. Cuando tu jefe te da una instrucción para hacer un trabajo urgente, ta, ta, tan, ¿lo haces? Viene la segunda pregunta y dice, bueno, lo hace, pero como que medio te queja, ¿verdad? Ay, ay, ay. Lo haces y te molestas, no lo haces. Y el tercero, cuando un compañero de trabajo es premiado en su desempeño, ¿te alegras? ¿Te molestas? Tal vez con un pensamiento que dice, yo lo merecía más. Y la tercera opción es, te entristeces. Y la cuarta pregunta, ¿cuántas veces te han llamado tóxico? ¿Nunca? Muchas veces, siempre. Vamos a ver cuáles van a ser las respuestas. Ahora sí, ya Jaira, te dejo el micrófono a ti para que tú entonces Bueno, leas esto. preguntas poderosas. Recuerden que todas sus respuestas son completamente anónimas. Esto es casi un confesionario, don Felipe. Yo Así espero es. que sí,
así es. Siempre son sinceros, siempre nos Sí, sí, responden sí, eso he visto, sí, eso es verdad. perfectamente. Tenemos Y una gracias a audiencia Dios, muy noble. sí, sí. Más de 600 personas tenemos, don Felipe. Caramba, este tema sí fue atractivo, ¿verdad? Yo espero que me estén viendo de muchas empresas ahora, ¿eh? Que Bueno, ese es ajá, que ya tenemos los tenemos. puntos geográficos, lo que no tenemos son las empresas, pero sí Ah, desde toda listo. la República Sí, y un señor. poquito más allá. Bueno, llevamos Bien. un buen porcentaje de respuestas. setenta y No sé si cuatro usted por quisiera. ciento. Sí, sí, ya hubo un 74. Adelante, puedes leerla, aunque ellos sigan contestando. Adelante. Perfecto. Cerramos entonces. La Sí. primera, ¿sueles hacer comentarios negativos de otras personas? Pues a veces dice la mayoría con un 51%. Yo creo que eso es muy sincero. Muy sincero, eso es Mm, verdad. No es un 33%. Bueno, un 34% subió ahora y sí Sí, el 16%. sí. Bueno, Vamos. son sinceros ahí. Sí. Felicidades. Muy bien, eso es. Cuando tu jefe da una instrucción para hacer un trabajo urgente, el 84% dice que lo hace. ¿Usted ve? Muy bien, muy bien. Y el 15% lo hace y se molesta. Y Solo el 1% no lo hace. hay un rebelde Sí, que dice, no lo hace. Ay, ese rebelde. no, ajá, es el 1%. Y la tercera pregunta, cuando un compañero de trabajo es premiado por su desempeño, wow, felicidades, el 94% se alegra. Muy bien, eso. Qué bueno. El 4% siente que lo merecía más, se molesta, y solo el Ujú. 2% se entristece. Muy bien. Sí. ¿Cuántas veces te han llamado tóxico? Bueno, el 88% dice que nunca, don Felipe. Esas Oh, son pero qué buenas noticias. bueno. Sí. Así es. Solo el 11% dice muchas veces. Y aquí terminamos con la encuesta. Oye, excelente, qué bueno. Muchísimas gracias por esa sinceridad, ¿verdad? Que mostraron al responder la preguntita. Le voy a dar aquí finalizar la votación para quitar de pantalla esto, ¿de acuerdo? Pero fíjense que muchas veces el, siempre en el entorno, miren que este evento que estamos haciendo ahora mismo tiene distintas personas, ¿verdad? Más de 600 personas ahora mismo conectados en distintas partes del mundo. Y noten cómo hay un gran porcentaje que se califica no tóxicos, pero hay otras respuestas que sí aparece como tóxico. Significa entonces que donde quiera que yo me encuentre, va a haber un porcentaje de personas tóxicas, que no son tóxicas porque quieren, ¿eh? No son tóxicas porque quieren. Recuerda que cuando se habla de las 5 heridas que hemos hablado anteriormente, cada herida, como la humillación, el rechazo, el abandono, son heridas que se generan en la niñez. Ahora estoy hablando como psicólogo, ¿de acuerdo? No estoy hablando como coach, es como psicólogo. Se generan en la niñez y el ego aparece para protegernos de esa herida. Por esa razón tenemos adultos que tienen un ego grande, se disfrazan como personas arrogantes, pero detrás tienen una persona noble, con un gran corazón. Esa arrogancia es la careta con la cual se está cuidando del mundo que les rodea. Bien, por eso, nunca juzgues a alguien que tenga sus debilidades, ¿de acuerdo? Sus oportunidades, porque detrás de esa imagen hay una persona noble que quiere ser buena persona, pero tiene que defenderse y cuidarse de los demás. Desafortunadamente no se da cuenta cómo poco a poco sus propias acciones lo van aislando, ¿de acuerdo? Pero por lo que vi, entonces podemos decir que una persona que es tóxica no hace nada para avanzar, es rencorosa, no sabe escuchar, solo habla de sus problemas, no sabe escuchar porque nada más habla de los problemas de él, no le interesan los demás. Tiende a ser negativa, poco empática, hace críticas a los demás, es manipulador en su comunicación, siempre es la víctima, es envidiosa y celosa, se queja de todo, etcétera. Hay un montón de características que tiene una persona que puede y que aparece también en el libro de Una persona tóxica de Bernardo Stamateas, y que de alguna forma u otra se menciona. Yo como psicólogo lo coloco aquí simplemente para indicar que estas son personas
que necesitan ser amadas, eso es todo, que están gritando, ámame, o sea, escúchame, perdóname, o sea, necesitan ser curadas, eso es lo que quiero decir. Así que no prives tú en psicólogo ahora a querer cuidar al que está haciendo así, ¿verdad? Porque no hay peor cosa que tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Así que uno no puede ir por ahí curando a todo el que uno encuentra. Pero uno sí puede, por lo pronto, identificar quién es y entenderlo, y entenderlo. Y si alguien habla mal de esa persona, no hagas ningún comentario, simplemente guarda silencio y tratas de respetar a esa persona. Hace muchos años, a los inicios de la psicología, de los orígenes de la psicología, eh, Edward Thorndike, en el 1898, se supone que la psicología comenzó en 1879 en un laboratorio con experimento con perros, con Watson y Pavlov, Pavlov en particular, estaba haciendo unos experimentos y a partir de ahí se atribuye el origen de la psicología, el nacimiento, pero Thorndike en el 1898 hizo un experimento con gatos y él lo que hacía era que colocaba gatos dentro de una caja y él colocaba un sistema de salida que si el gato apretaba una palanca, se abría la puerta y el gato podía salir. Entonces colocaba alimentos fuera de la caja. El gato lo dejaban con hambre y cuando lo colocaban dentro de la caja y él veía que había comida afuera, él quería salir. Entonces él se movía, mordía los hierros, daba vueltas en la caja, trataba de salir por arriba y no podía, hasta que sin querer tocaba una palanca. Cuando tocaba esa palanca, el gato salía. Miren qué fue lo que observó Thorndike en este experimento con cientos de gatos. Él observó que el promedio de salida del gato de la jaula era 1 minuto 50, casi 2 minutos. Es lo que él vio. Pero cuando el gato empezó a dar cada gato que estaba dentro de la caja cada vez más salía con más rapidez. ¿Y saben cuál fue el promedio? Bueno, ahí está en pantalla. El promedio de tiempo en salir del gato, cuando ya el gato sabía cuál era la palanca, colocaban el gato dentro de la caja, inmediatamente, en 6 segundos, el gato ya salía de la caja. No sé si me doy a entender. Duraban primero, al principio, cuando no sabían cuál era el mecanismo de salida, duraban 1 minuto y medio tratando de salir, 1 minuto 50 segundos hasta que empezaban a reducir los tiempos hasta que llegaban a un mínimo de 6 segundos para poder salir de la caja. Lo que estaba infiriendo entonces Thorndike es que el gato estaba no solamente aprendiendo, sino que empezó a automatizar el comportamiento, como si lo convirtiera en un hábito, de manera tal que colocaba el gato dentro de la caja, inmediatamente el gato salía de la caja. Por eso está esta declaración que da más adelante otro autor que dice, las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Las conductas que producen consecuencias desagradables tienden a no repetirse. Por eso muchos hablan de un sistema de consecuencias para resolver el problema del tránsito, por ejemplo, que hay personas que lanzan basura a la calle, tienen ese hábito malo, ¿verdad? De lanzar basura a la calle, de pasarse la luz en roja, de no detenerse donde hay un letrero que diga stop, no se detienen. De poner música alta, comportamientos que deterioran al otro, al medio ambiente, ¿verdad? Afectan con los ruidos, sobre todo, afectan el medio ambiente. Entonces, como producen consecuencias desagradables y hay una consecuencia lógica, inmediatamente se repite esa conducta, la conducta empieza a bajar. Me explico. Si inmediatamente una persona se pasa el semáforo en rojo, inmediatamente tiene una multa, probablemente la conducta de pasarse en rojo el semáforo va a disminuir. Bien, si yo lanzo basura a la calle, inmediatamente me detienen las autoridades y me hacen pasar un mal rato o me llevan detenido brevemente, simplemente para el llamado de atención y me ponen una multa como ciudadano. Pues entonces esa conducta de lanzar comida a la calle o basura va a empezar a disminuirse. El sistema de consecuencias es necesario, señores. Por eso en Estados Unidos y en otros países las leyes funcionan muy bien, porque hay un sistema de consecuencia inmediato. Y esto hace que el hábito empiece a corregirse, a disminuirse. Pero las conductas que son seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Bien, por eso es que, por ejemplo, los niños que piden en la calle, en los semáforos, que limpian vidrios, siguen presentes limpiando vidrios. Y por más que tú trates de eliminarlo, ellos siguen presentes. ¿Por qué? Porque sus conductas tienen consecuencias satisfactorias. Aunque 5 vehículos no le den nada, hay un vehículo que le da algo y ese algo que le dé ese vehículo, esa persona,
retroalimenta la conducta para que se repita y él sigue repitiendo la conducta. La única manera que dejen de hacer esto es si nadie le da nada. Obviamente hay mucha gente generosa y muy noble en la calle y va a seguir ayudando a estos chicos que están allí, aunque de alguna forma u otra como que se rabalizan las calles. Es un tema ya que se tiene que abordar desde la política. ¿Qué hizo entonces James Clear, que habla de hábitos atómicos? Él empezó a notar en el experimento que hacía Thorndike con los gatos, a analizar qué generaba un nuevo hábito. Y él veía que en la generación de un hábito hay una señal de que hay una recompensa pronto. Bien, obviamente viene el anhelo, que es como la necesidad, soñar con querer tener esto, y esto me hace emitir una respuesta, y esa respuesta me lleva a tener la recompensa. Si la recompensa es satisfactoria, si es satisfactoria con el anhelo, ¿saben qué ocurre? Empieza a repetirse la conducta inmediatamente se va repitiendo varias veces, algunos dicen que 21 días, otros dicen hablan de 30 días, empieza a convertirse en un hábito. Así que un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. ¿Se dan cuenta cómo sin darnos cuenta nosotros podemos crear hábitos nuevos sin darnos cuenta? Hábitos incluso que van en contra de mí. No hay, yo creo, así como yo digo que no hay resultados, no hay éxitos ni fracasos, simplemente hay resultados. Si el resultado es que logro el negocio, yo le llamo éxito a esto. Pero si el resultado es que no logro el negocio, yo le llamo fracaso. Tal vez no se llama éxito, tal vez no se llama fracaso. Todo va a depender de cuál es mi modelo conceptual y mi modelo filosófico, obviamente, para yo decir si es un éxito o si es un fracaso. Ahora, lo coloco aquí de nuevo el ejemplo de cómo se genera el hábito. La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, según dice este autor. Tienes un obstáculo en un proyecto de trabajo como señal, ¿verdad? Encontraste, esa es la señal, un obstáculo en un proyecto en el trabajo. Tienes, pero ya tú sabes que de alguna forma u otra, te sientes atorado, estancado y quieres aliviar la frustración que te está generando. Ese es tu anhelo. Bien, tu anhelo es eliminar esa señal, ese obstáculo. La respuesta que emites es que tú sacas el celular y revisas las redes sociales. Y la recompensa, ¿cuál creen ustedes que es? Satisfaces la necesidad de sentirte aliviado. Y como tú lo que quieres es sentirte aliviado por el obstáculo que estás encontrando, terminas formando un hábito negativo de meterte en redes sociales cuando te están requiriendo algo en el trabajo. Así que mirar redes sociales puede convertirse en un hábito tóxico en el trabajo, a menos que tú trabajes en redes sociales evaluando y monitoreando comentarios de personas respecto a la marca tuya, ¿verdad? O al producto que se emitió. Eso es otra cosa, ¿eh? No, eso no lo quiero criticar. Critico cuando se meten en redes sociales a mirar TikTok o a mirar el Instagram, que es, yo diría, es la puerta de los narcisistas, donde se quiere mostrar, ¿verdad? Y que yo me río mucho mirando muchos narcisistas allí. Así que revisar tus redes sociales puede quedar asociado con sentirte estancado en el trabajo. Bien, porque lo utilizas como un desahogo. Igualmente, pasas un día intenso y estresado en el trabajo, llegas a la casa y te pones a mirar televisión. ¿Qué haces? ¿Por qué tú emites esta respuesta a ver televisión? Porque tienes una recompensa y es que satisfaces tu necesidad de sentirte aliviado también de la tensión que te está generando, que necesitas divertirte, olvidar la tensión que hay en el trabajo. Son hábitos negativos también que uno puede estar creando. Ahora, pero hay un ejemplo positivo debajo, fíjate. Primero, te corresponde una oportunidad de preparar la junta directiva, un informe para la junta directiva. Esa es la señal. El anhelo, lo que tú deseas, te entusiasmas por la oportunidad que te están brindando. Ese es tu anhelo. ¡Wow! Qué entusiasmo me da saber que me toman en cuenta. La respuesta que emito es: reviso reportes, actualizo datos, pido retroalimentación, hago un buen PowerPoint o me meto en Canva y lo desarrollo. Esa es mi respuesta. La recompensa, empiezo entonces, es que yo satisfago mi necesidad de reconocimiento. Fíjate cómo revisar reportes, actualizar datos, pedir retroalimentación se asocia con la necesidad de reconocimiento. Y uno termina generando un buen hábito. ¿Por qué? Porque ahora empiezan a percibirme como proactivo, empiezan a darme mayores oportunidades en el trabajo, etcétera, sin darme cuenta. Uno lo puede hacer voluntariamente, intencionalmente más bien, pero involuntariamente uno puede terminar creando hábitos negativos.
Obviamente, los pequeños cambios generan una gran diferencia. Por eso es que el libro se llama Hábitos Atómicos, de este autor, de James Clear. Y él habla sobre pequeñas cositas que tú puedes hacer por día, como si es leerte solamente una hoja del libro, una hoja de un libro. No te leas 3 hojas porque te vas a aburrir y te vas a dormir. Una nada más. Y una hoja por día. Y verás que cuando ya ya tengas un par de semanas, más de 21 días, se supone, ya vas a desear pasar a la segunda página. Hay muchas cosas que se van desarrollando de esta forma, pero él habla de leyes, las leyes. Él dice, hay que hacerlo lo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y satisfactorio. Me explico con esto ahora. Cuando yo digo, aquí tengo la señal, ¿se acuerdan de Thorndike, verdad? Que decía que está la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Ahora, la señal, yo debo hacerla obvia. El anhelo, yo debo hacerlo atractivo para crear el hábito. La respuesta debo hacerla sencilla y la recompensa, entonces, es hacerlo de manera satisfactoria. Venga, o sea, con la señal necesito desarrollar el hábito de lectura porque me están exigiendo un libro en la universidad, por ejemplo. Entonces yo, lo primero que hago, quiero crear el hábito, hago lo obvio, elijo una hoja y leo la primera hoja. Bien, ¿cuál es mi anhelo? Bueno, hacerlo atractivo. Entonces ahora tomo un marcador y empiezo a subrayar, empiezo a anotar ideas claves de la hoja que leí, hacer un recuento, un resumen. Obviamente, mi respuesta es hacerlo sencillo, no complicado, y la recompensa, obviamente, es que voy a quedar satisfecho porque he ido creciendo en el desarrollo de este hábito. Bien, así que las primeras 2 se asocian con la fase del problema y las últimas 2, respuesta y recompensa, a la fase de la solución, que es cuando yo decido tomar acción y lograr el cambio que yo deseo. Bien, ahora, ¿cuáles son los hábitos que uno acumula? Si es una hoja por día del libro, insisto con el ejemplo del libro, él le llama hábitos acumulativos. Yo voy acumulando fondos, vamos a decir. Y esto va a ser potente porque al llegar un año, probablemente me he leído un libro si el libro tenía 250 páginas, ¿verdad? Y eso va a tener una recompensa enorme. Claro, uno va a ser lento al inicio hasta que cree el hábito, pero cuando hayan pasado 2 meses, tú verás lo rápido que tú vas a estar ya leyendo con el hábito creado. Y cito el ejemplo del libro porque es casi siempre la pregunta que me hacen cuando tengo audiencias presenciales, es ¿cómo yo puedo crear el hábito de la lectura? Esa es una pregunta muy frecuente, por eso cito este ejemplo. Así que son pequeñas acciones que te hacen cada día especial y que te generan un interés compuesto que potencia el resultado. Ese interés compuesto va a ser mucho mayor en un crecimiento exponencial. ¿Cuáles son los hábitos favorables que yo puedo crear intencionalmente utilizando la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa? Recuérdate que la señal es hacerlo obvio, el anhelo, hacerlo atractivo, la respuesta, hacerla sencilla y la recompensa, hacerla satisfactoria. Así que, ¿cuáles son esos hábitos? La productividad, el conocimiento, crecer en conocimiento, las relaciones sociales, yo diría las relaciones interpersonales, más bien yo aquí quise respetar el término que utilizó el autor, ajuste a la cultura de la empresa, ahí sí ya fue un aporte que agregué, porque cada nuevo colaborador o empleado necesita ajustarse a la cultura de la empresa. Aceptación de las directrices también que hay en la organización y obviamente el nivel de responsabilidad, yo puedo desarrollar el hábito de la responsabilidad. ¿Qué hábitos desfavorables? No, insisto, no quiero hablar de hábitos negativos, pues yo no creo en hábitos negativos. Como decía, así como yo digo que el éxito y el fracaso para mí no existen, lo que existen son resultados, igualmente digo que no hay hábito positivo y negativo. Ahora, hay estilos de comportamiento que te generan estrés. Ven, ¿tú le quieres llamar hábito negativo? Bueno, igual yo creo que sí, que pudiera llamarse así, un hábito desfavorable, vamos a llamarle mejor, para no poner la palabra negativa. El estrés, por ejemplo, cuando no descansas, cuando no duermes, te acuestas tarde y tienes que levantarte muy temprano, cuando no sabes trabajar de manera con eficiencia, no sabes organizarte, cuando trabajas solamente cosas urgentes y descuidas las importantes hasta que se convierten en urgentes, eso te genera estrés. ¿Te das cuenta que hay prácticas que te desfavorecen y que pueden ser hábitos que pueden estar restándote credibilidad? Igualmente te están restando visibilidad en la organización. El estrés, los pensamientos negativos
que podamos tener, la indignación, la frustración, el aislamiento y la dejadez. Porque generalmente uno termina aislándose. Nos da el complejo de Adán. ¿Te acuerdan cuando Dios buscaba a Adán? Según dice la narrativa bíblica, él decía, Adán, Adán, ¿dónde estás? Él decía, Señor, tuve miedo, oí tu voz y me escondí. ¿Ves? Eso es lo que hacemos cuando nosotros empezamos a aislarnos, cuando empezamos a no opinar en reuniones, a no querer participar en proyectos, a no querer salir con los amigos. Lo que hacemos es aislarnos, sobre todo cuando pasamos de cierta edad. Yo diría que todas las personas que pasan de 50 años deberían mantener cercano su círculo social, o sea, mantener a sus amistades, salir con amigos, jugar dominó en una esquina, si ya estás retirado, obviamente, o ponerte a hacer un curso de bordaje, de hacer sombrero, juntarse con un grupo de tu generación para irse a la playa. Necesita más los amigos. Señores, con los años, los amigos cobran más importancia. Eso es impresionante. Y de hecho, eso es bíblico también, ¿verdad? Eso es bíblico, porque hay amigos que son más que un hermano, dice Proverbios. Yo creo que nosotros somos los que, así como dicen los vegetarianos, los veganos, ¿verdad? Que el hombre cava su tumba con sus propios dientes. Yo creo que nosotros cavamos nuestra soledad con nuestros propios hábitos que van hundiéndonos. Bien. Ahora, ¿qué hábitos más, qué otros hábitos son importantes en la oficina? Bueno, conductas que se desean en el ambiente laboral y que debemos convertirlas en hábitos como la credibilidad. Sí, yo puedo trabajar mi credibilidad. Si no creen en mí, yo pierdo confianza, pero yo puedo recuperar esto. Puedo trabajar la credibilidad, la confianza, el respeto, la seguridad personal, el aprendizaje, la proactividad, comunicarme de manera efectiva, gestionar el tiempo, establecer límites claros, y esto sí es saludable, señores, tener límites claros, enfocarme en lo que es crucialmente importante, más que en lo urgente, hay que trabajar en lo importante. El pensamiento crítico, eso es un hábito que yo debería empezar a desarrollar. Saber cuestionar con respeto, ¿de acuerdo? No se trata de pensamiento combativo, ¿verdad? No, no, no. El pensamiento crítico con respeto para plantear ideas o cuestionar lo que es obvio en la organización. Y obviamente el pensamiento innovador deberían ser hábitos que deberíamos considerar ir desarrollándolo a través de este proceso, la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Bien, y finalizo ya para venir a pregunta y respuesta con una reflexión que compartí en uno de estos días con ustedes también, porque es hermoso, a mí me inspira mucho. Qué hermoso es conocer el proceso de formación de una perla. Cada partícula tóxica e intrusa que entra en la concha de esta ostra genera una hermosa capa protectora que transforma el objeto de dolor en una hermosa perla. Yo creo que cada uno de nosotros que aquí estamos conectados somos personas que estamos dentro de una ostra que es la vida. La vida nos tiene ahí envuelto, ¿verdad? Nos da un plazo para vivirla de 85 años promedio. Hay otros que son afortunados y llegan hasta los 100 años. Yo, de hecho, voy a un cumpleaños de una señora en el mes de mayo que cumple 100 años y está totalmente lúcida y que admiro y respeto mucho. Y tiene un doctorado en química, esta señora, que yo admiro mucho, por sus ganas de seguir viviendo. Yo creo que nosotros somos como ese de repente se nos acerca una persona que parece ser tóxica y sin yo darme cuenta, esta persona tóxica es la que me hace crecer más. Ese amigo que te hace daño o esa persona o ese círculo social que probablemente te está rechazando es el que te está invitando a mirar hacia adentro para que empieces a curarte. Y es allí donde yo llamo el proceso de formación de una perla. Bien, ¿en quién te vas a convertir en este regalo? Pongo un ejemplo. Para aprender matemáticas, y es un ejemplo que le digo mucho a mis clientes, si tú quieres aprender matemáticas, el profesor te va a dar muchos problemas de matemáticas para que tú los resuelvas. Entonces tú puedes decir, es que yo no quiero problemas en mi vida, y él te va a decir, es que la única manera de aprender matemáticas es resolviendo problemas de matemáticas. Así que si quieres aprender matemáticas, aprende a resolver problemas. Si tú quieres aprender a vivir, aprende a resolver problemas. Esos problemas que tú tienes hoy día te están convirtiendo en una persona experta en la materia que la vida te quiere enseñar. Por eso tenemos que ser agradecidos incluso con aquel que nos critica, con aquel que no nos tolera. Oye, qué ironía, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros enemigos, como decía nuestro líder modelo Jesús, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que aprender a perdonar, porque tenemos dignidad, sabemos quiénes somos y con la frente en alto vamos a continuar desarrollando nuevos hábitos para convertirnos, para volar
porque el límite es el cielo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos al momento de preguntas. Yo siempre le pongo aquí mis redes y ahí está el código de barras por si quieren escanearlo también. Y ahora vuelvo para atrás a la parte de preguntas y Yajaira, vamos a ver, empecemos contigo, te dejo el micrófono a ti ahora y vamos ahora a las preguntas. Adelante. ¿Estás allí, Yajaira? Muy bien, aquí ¡Eso! estamos. Muy bien. Bien, pues la primera pregunta quiere respuestas sobre qué hacer cuando una persona tiene estrés. Why me mine? Bueno, hay una pregunta bien genérica, pero bien importante. Cuando una persona tiene estrés, lo primero que tiene que es, yo le recomendaría que tomara sus vacaciones primero, ¿verdad? Toma tus vacaciones, necesitas parar y descansar. Nuestro cuerpo, como una maquinaria, tiene que parar y descansar. Bien, plantea tu horario, trata de ver de qué es, cómo estás gestionando los temas importantes y los temas urgentes en tu vida. Trata de encontrar tú la solución a eliminar ese estrés que tienes. Bien, pero si el estrés viene, por ejemplo, por un matrimonio que te hace daño y te está generando esto, es diferente la respuesta a si el estrés te lo está generando el ambiente laboral. Porque hoy día, en los procesos de transformación que tienen las organizaciones, y el tema de la digitalización y la creación de productos y que la competencia hoy día tú no la tienes a nivel nacional, sino a nivel internacional. De hecho, la competencia de los bancos ya no es otro banco, es Amazon, Google, Facebook. Esa es la competencia. Donde la gente monetiza sus productos a través de redes sociales, de otras plataformas. Entonces, la banca tiene que innovar también y tiene que cada vez más digitalizarse. Bien, pero esto genera un gran estrés a los colaboradores. Entonces, la recomendación que le doy a las organizaciones es asegúrense de que sus empleados están tomando sus vacaciones. Segundo, traten de controlar un poco el tema de que cuando lleguen a su casa, no seguir trabajando vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Ni vía correo electrónico, porque ya él agotó un horario y es como el recreo en las escuelas. En las escuelas, el recreo es pedagógico. Si en un colegio no da recreo, señores, los niños se agotan, la curva de aprendizaje es corta. Entonces, si un empleado no toma esos recreos, cuando yo salgo del trabajo y me voy a un colmadón o me voy a la iglesia, hay personas que van y drenan su energía y su llanto en la iglesia de rodillas, los he visto, estresados, sin esperanzas, pero se levantan de allí renovados y sonriendo. Entonces, mira dónde van a botar su estrés. Si tú te pones como jefe a escribirle a ese empleado, él estando en la iglesia, tú podrás saber que vas a empeorar su situación. Bien, y vamos a tener los médicos, los gastroenterólogos llenos de pacientes, de empresas, los cardiólogos llenos también, los endocrinólogos llenos de personas con desequilibrios hormonales. O sea, vamos a tener los psiquiatras llenas en sus consultas, los psicólogos clínicos llenas en sus consultas. Eso es lo que vamos a seguir teniendo. Y las empresas con un volumen de gasto muy alto en medicamentos y sin darse cuenta, están provocando más gastos, presionando. Yo creo que ¿cómo te digo? Yo creo que si yo quiero, hay una falsa creencia de que eh, el empleado es como una toalla, que mientras más tú lo exprimes, más agua bota. Un ser humano no es así. Un ser humano necesita tener paradas estratégicas. Así que detente, descansa, duerme lo suficiente, trata de comer balanceado. Siempre asegúrate de comer verduras. Tienes que ejercitarte. Esa es otra recomendación también. Necesitas caminar. Yo creo que cuando tú te ejercitas, tu circulación mejora, bajan, la insulina se controla, si tú dejas de comer azúcar, mucho mejor todavía. O sea, el estresado tiene un montón de cosas que hacer a nivel físico, de ejercicio y comer y descansar, pero también necesita aprender a gestionar su agenda y necesita, obviamente, tomar sus vacaciones y descansar. Y obviamente prepararse mejor y desarrollar nuevas competencias digitales para poder ser más eficiente, porque la tecnología nos ayuda a mejorar la eficiencia. Bueno, espero haberte respondido. Yo sé que así como tú estás estresado, hay muchos estresados aquí conectados también. Bien, adelante. Siguiente pregunta, Yajaira. Ah, así es. Antes de continuar, quiero recordarles que tenemos el sorteo de 12 libros al finalizar esta sección. Por favor, no se retiren todavía, todos están Sí. participando.
Así que vamos con la próxima. Tenemos el caso de una señora que dice tener 35 años, trabaja desde la edad de 12 años, Wow. pero últimamente se está sintiendo incapaz, dice. En mi lugar de trabajo me ofrecen un acento, pero me siento tan ansiosa e incapaz que no lo quiero tomar. ¿Cómo puedo romper este mal hábito de sentirme incapaz? Sí, necesitas trabajar tu autoestima, creer un poquito más en ti misma. Esos son miedos. El miedo siempre va a estar presente, en todas partes, ¿eh? Aún personas que son experimentadas en un campo profesional sienten miedo cuando van a hacer algo. Un maestro de ceremonia siente temor antes de pararse a hablar. Un charlista también, por más dominio que tenga. Tony Robbins, que es un motivador muy reconocido en Estados Unidos, él incluso antes de salir al escenario, se da un baño de agua congelada, agua con hielo. Él se mete en como una cisterna que tiene pequeña de hielo para que la circulación acelere. Antes de entrar al escenario, él da saltos y da la vuelta y hace sonidos con la boca, tratando de botar tensiones. Y tú dirías, si él está tenso, pues es un experto. Claro que sí, es un experto, pero eso lo sienten todos los expertos. Así que si sientes miedo, no pasa nada, tranquila. Yo creo que de alguna forma u otra lo que necesitas es moverte, porque si no te vas a estancar. Cuando una persona tiene miedo, duda de sí misma, duda de sus competencias, empieza a sentir ansiedad por esto, porque empieza a pensar, ¿y si lo hago mal, qué va a pasar? Esas son preguntas que es normal que ocurra. Si trabajas desde los 12 años, parece que es un negocio familiar, porque el Ministerio de Trabajo no permite que trabajen pequeños, niños, obviamente, no se permite, pero en la casa, si es un negocio familiar y ahí estabas en el colmado atendiendo, pues se entiende porque se involucra, la familia se une se une en torno a un desafío y trabajan todos. Pero con 35 años me parece que eres joven todavía, con 35 años, eh, pero no dudes nunca de ti misma. Si necesitas buscar un coach, búscalo. Si necesitas un psicólogo para que te trabaje primero tu ansiedad, mucho mejor. Y si el psicólogo ve que tu nivel de ansiedad es muy elevado, te va a referir al psiquiatra. Tranquila, no pasa nada. El psiquiatra simplemente te va a evaluar y te va a indicar algún ansiolítico para que tú bajes tu nivel de ansiedad y que estés capacitada para la terapia cognitiva conductual que te va a dar el psicólogo. Bien, y trabajando en conjunto, tú vas a poder manejar tu ansiedad si tienes un estrés acumulado. Bien, el estrés acumulado es peligrosísimo porque empieza a detonar las células cancerosas. De manera tal que tenemos que cuidarnos del estrés, que es un enemigo silencioso. Empieza a generarnos memoria de corto plazo, empieza a caerse nuestro cabello, empieza uno o a adelgazar mucho o a engordar mucho, depende de la respuesta de tu sistema nervioso central o el periférico. Hay muchas cosas que empiezan a somatizar cuando tú estás muy estresada. Bien, así que no te detengas por el miedo, ve al psicólogo. Es más, vete al psicólogo primero, ¿de acuerdo? Para que te evalúe y él va a decir si necesita indicarte al psiquiatra para que te indique algún medicamento. Si el psicólogo te dice, no, chica, eso tú lo que aquí no hay nada de qué temer, entonces yo te recomendaría que hagas una lista de tus competencias, cuáles son, y empiezas ahora a evaluar el desafío que te están poniendo por delante y acéptalo, ¿de acuerdo? Así que se prueba la gente con grandeza. Siguiente Excelente. persona. Tenemos otro caso ahora en el ambiente laboral. Nos dice una persona que trabaja en un lugar donde son apenas dos empleados y los empleados se llevan súper bien, pero es el jefe quien boicotea el ambiente y lo hace tóxico. ¿Qué debe hacer en ese caso? ¿Cómo lidiar en ese ambiente laboral? No entiendo si dice que solamente son dos personas. No sé si es dos Dos personas empleados más dos el jefe. en el departamento, será. Así es. O dos personas en Dos la empleados. empresa. Ujú. Bueno, aparentemente porque dice solo, apenas somos dos empleados, o sea Ok. que Bueno, como entiendo que dicen, son dos empleados más el jefe y es en el el jefe departamento, el en un tóxico. departamento, ok, perfecto. Mira, como dicen por allí, pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? A veces, personalmente me ha pasado que cuando he tenido equipos muy grandes, es todo fantástico, pero cuando he tenido equipos más pequeñitos, ha sido un desafío para mí, ¿eh? Y me ha hecho crecer y soy muy agradecido.
hay mucha gratitud en mi corazón por la gente con la que he elaborado, porque he aprendido de todo, ¿sí? Del eficiente y del que no es tan eficiente también he aprendido. Mira, cuando se trata de que el jefe es el tóxico, siempre te queda la opción de no estar allí. Bien, ahí tal vez soy cruel al decirlo muy rápido así, pero irse también es una opción, ¿verdad? Porque tú no puedes permitir que alguien pise tu dignidad como tal vez lo está pisando. Pero yo soy de los que digo también que todo diseño de futuro está al alcance de una conversación. Entonces, lo que necesitas hacer es tener una conversación estructurada, para poder escuchar a esta persona, a tu jefe, saber cuáles son los objetivos de la unidad, qué es lo que él entiende que es más importante, qué características tiene la calidad para él, para yo cuando te entregue algo que sea de calidad para ti. Ves que tiene que ver mucho con eso. Yo te invito a una reunión con él, no para hablar de ese tema, sino para revisar tu descripción de puesto. Y tú le puedes decir, hagamos una reunión, somos dos nada más, un viernes a las 5 de la tarde o un viernes a las 8 en punto en la mañana, reunámonos por 30 minutos a ver la descripción de puesto de nosotros. ¿Para qué la descripción de puesto? Primero, porque él no te lo va a negar, ¿verdad? No te lo, ahora, y tú le dices, tenemos que hablar del ambiente laboral, ya tú estás comenzando un diálogo casi así como levantando la muela, como hacen los cangrejos que levantan las muelas y de una vez se ponen en guardia para pelear. Al tú decirle, es para leer la descripción de puesto y los objetivos de la unidad, entonces él va a ir con sus objetivos, tú vas a llevar tu descripción de puesto y la lees y le preguntas entonces qué competencias usted entiende que yo debo fortalecer de las que tengo y que la pide mi descripción de puesto, cuál yo debo fortalecer. Abre el diálogo a través de la descripción de puesto. ¿Qué es lo crucialmente importante en esta descripción de puesto que yo debo hacer? ¿Qué es ¿Cuáles son los criterios de calidad que debe tener un entregable para usted, para que llene sus requisitos? Y en esos diálogos que él no lo provoca, pero lo vas a invitar tú a que lo tengan, él va a empezar a tener más acercamientos con ustedes. Bien, ahora, pero si es un ogro y tú tienes de repente allí un ogro, obviamente la opción es, siempre está la opción de salir. Siempre está la opción de salir. Lo que no deberías hacer es ir de la arriba del jefe de él a dar queja. Eso no, eso sí, yo te recomendaría no hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, si el jefe más arriba es que te llama, entonces tú con mucho respeto tienes que referirte a la situación, pero no con descalificativos. ¿De acuerdo? Porque un colaborador nunca debe hablar mal de su jefe. Lo voy a repetir. Un colaborador nunca debe hablar mal de su jefe. Bien, lo más que puede hablarle al jefe de su jefe es decirle, sí, tengo unos desafíos en la comunicación con mi jefe. Yo, de hecho, he tenido intentos de conversar respecto a los objetivos de la unidad, a la manera en que él está haciendo la evaluación del desempeño. Me gustaría tener esa oportunidad de tener una reunión con usted. Incluso ahí le sugieres una reunión con él y el jefe tuyo, con el equipo completo, para que el jefe de él invite a una reunión con él y con ustedes dos. Ven, o sea, es moverte a hacer algo. Sé proactiva. Tú tienes que ser extremadamente buena en lo que haces, tú y tu compañero, para que tu jefe no tenga argumentos de venir aquí a hacer como las gaviotas, que son jefes gaviotas estos, que vienen volando, vuelan sobre todo el mundo, defecan sobre todo el mundo y se van a sí mismos haciendo ruido. Llegan haciendo ruidos y se van haciendo ruidos, pero dejan allí a todo el mundo embarrado. Entonces, para ese tipo de líderes que deben quedar muy pocos ya, porque la modernidad ha hecho que las organizaciones inviertan en el desarrollo de nuevos líderes, en el desarrollo de habilidades directivas, que el líder aprenda a tener buenas conversaciones. Eso es clave. Eso es clave. Y la empresa que no lo está haciendo va a tener rotación alta cada vez más. Va a tener que buscar talentos fuera, que le sale más caro que conseguir un talento dentro, porque va a tener rotación muy alta. Entonces, la recomendación para las organizaciones es enseñen a los líderes a conversar. Bien, a escuchar, enséñalos a escuchar, enséñales habilidades directivas para que sepan cómo se hace un proyecto, de qué manera puede motivar a los colaboradores, qué tipo de conversaciones debe tener de manera individual con ellos y qué tipo de conversaciones debe tener con ellos juntos, como equipo, etcétera, etcétera. Que aprenda a hablar de meritocracia para dar a cada quien lo que cada quien merece según lo que ha logrado. A ser justo en lo que está haciendo. Eso se llama liderar.
Y si tu líder no es así, insisto, siempre está la opción de que te vayas, ¿eh? Para que no sigas siendo pisoteada. Es mejor irse para evitar pisoteo que quedarse y aguantar pisoteo, ¿de acuerdo? Así que si te quedas, entonces haz tu trabajo bien, ¿de acuerdo? Si decides quedarte, haz bien tu trabajo. Es más, no, haz excelentemente tu trabajo, bien, para que no haya allí ningún argumento válido de descalificación respecto a ti. Bien, siguiente. Bueno, con esa respuesta yo creo que cubrió la mayor parte de las preguntas, don Felipe, porque Ah, qué curioso. Sí. según he podido leer, tenemos un público que tiene muchas situaciones laborales y la mayoría de las preguntas tratan sobre justo ese tema que usted acaba de abordar, cómo lidiar con los jefes tóxicos, qué hacer cuando los compañeros son tóxicos, cómo evitar relacionarme con esa persona, todo en ambiente laboral. Fíjate lo importante que es, qué bueno que hiciste esa revisión de las demás preguntas. Fíjate lo importante que es que las organizaciones aprendan a monitorear el ambiente laboral, porque un ambiente laboral tóxico lo que hace es que baja la productividad del equipo. Bien, y mientras baja la productividad del equipo, se van formando hábitos negativos en los colaboradores. Bien, como criticar al jefe, llegar tarde, irme antes de tiempo. Si estoy trabajando virtual, simplemente coloco el celular en la mesa, pongo en un speaker al supervisor en la reunión, yo me voy a preparar mi desayuno, o me pongo a mirar una serie, lo pongo lo muteo y me pongo a ver una serie en la computadora. Empiezan a tener prácticas de esa naturaleza porque el empleado que se siente maltratado va a querer maltratar al cliente o maltratar incluso a la organización. Ven, por ejemplo, el sabotaje muchas veces se da por esas razones. En la época que habían sindicatos, ocurría esto, que el sindicato se unía y boicoteaba una operación fácilmente en la organización. Pero en la medida que han madurado las organizaciones, se han dado cuenta que tienen que invertir en el liderazgo. Inviertan, señores, en el liderazgo. Y si tú piensas que es alto el costo de la inversión en la gente, va a ser más alto el costo de no invertir en ellos. Yo prefiero invertir en ellos aunque se vayan, a no invertir en ellos y que se queden. ¿De acuerdo? Es una paradoja que se está dando. Es una paradoja. Yo debo, como organización, tener una estrategia que mantenga no solamente un balance vida personal, ¿verdad? Sí, que mantenga ese balance, sino que yo mantener un ambiente sano, un ambiente de justicia, donde se evidencian valores, donde se evidencia incluso el desarrollo del liderazgo, donde cada líder tiene que monitorear y desarrollar a su propio equipo, identificar en su equipo quiénes son los líderes que pueden sustituirlos para ir desarrollándolos, para fortalecer un plan de carrera y fortalecer a su vez el plan de sucesión de la organización. Si hay alguna organización que no está haciendo esto, yo le garantizo que va a tener más pérdidas y está teniendo más pérdidas de lo que puede estar modificando. Así que contrate un buen auditor o una firma de auditores para que haga una revisión respecto al talento humano y yo estoy seguro que van a encontrar muchas oportunidades. Es así. Así que gracias, Jaime, por hacerme el comentario de las preguntas que parece ser que coinciden en esta misma Así línea que hemos es. estado respondiendo. De hecho, quieren saber cómo llevar este taller, este webinar a las empresas directamente. Nada más tienen que hablar con AFP Popular, ¿verdad? Así es. Y si no, ahí están mis redes sociales, digo, mis contactos, ¿verdad? Pero sí, yo estoy seguro que AFP Popular está dispuesta a apoyar a sus clientes, ¿verdad? A las empresas que son Claro que clientes de sí. AFP Popular. Bien. Y aprovecho para corroborar eso y dejarles saber que nos pueden contactar no solo a través de su ejecutivo de cuentas, sino también el AMI, que es el chat, que usted puede, lo vamos a escribir en el chat de Ay, este sí. webinar, para que Ujú. tenga el número, puede conversar con nosotros completamente anónimo, hacer las preguntas que desee, pero puede llamarnos al 809-544-7777 y claro que sí, podemos llevar a su empresa Felipe Rodríguez para que convenza a su jefe y a esa empresa para que haga lo correcto.
Bueno, luego de todos estos anuncios, don Felipe, seguimos con las preguntas. Seguimos, adelante. Tenemos una pregunta de un participante que quiere saber si la apatía es un defecto o un hábito, perdón, un efecto o un hábito tóxico. Mira, es un hábito tóxico. Pero primero tenemos que distinguir qué es la apatía, para yo entender lo que tú entiendes por apatía, ¿de acuerdo? Yo te voy a decir mi definición, que es la mía, la del sentido común. Es una persona que se convierte en indiferente respecto a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Le da lo mismo si llega puntual o no llega puntual, si la instrucción que da el líder, el supervisor, con un sentido de urgencia, él dice, total, aquí todo el mundo, todo es urgente en esta empresa y no hace nada, entonces se puede interpretar que tú eres apático, o sea, eres indiferente respecto a las prioridades de la organización o las urgencias que hay en la organización. Entendiendo por apatía, por eso que acabo de decir, entonces yo diría que sí es el efecto de un estrés acumulado. ¿Ven? El estrés acumulado te genera apatía. Una persona con síndrome de burnout, o sea, el síndrome del empleado quemado, genera apatía también. Entonces, en lugar de yo como líder cuestionar y descalificar a un colaborador, yo debería preguntarme como líder cuáles han sido las prácticas que yo he tenido en mi unidad como líder que están provocando apatía en un colaborador. ¿De qué manera? ¿Cuál es la conversación que yo debo tener con mi colaborador de manera que sea un diálogo constructivo y generativo y que me permita a mí crecer junto con mi colaborador? Bien, para que el colaborador empiece poco a poco a alejarse un poco de esa apatía. Pero cuando una organización o un líder, cuando un líder más bien, no está claro de cuál es la misión, la visión y la misión, visión y los valores de su organización, y no les recuerda los objetivos principales de la unidad y el propósito de la unidad al colaborador, el colaborador siente que lo que hace es tan operativo que no entiende cómo mi trabajo impacta los resultados del negocio. El líder es el que debe generar un diálogo con su equipo para que ellos comprendan la importancia que tiene este eslabón, este departamento, que es un eslabón en la cadena de valor de la organización. Cuando cada colaborador entiende esto, señores, cambia incluso el ánimo de los colaboradores, porque se dan cuenta que trabajan con un objetivo, para un objetivo superior. Se dan cuenta que su unidad es más estratégica de lo que ellos se imaginaban. Bien, al ser más estratégica de lo que imaginaban, mi trabajo impacta positivamente y directamente en los resultados, en el estado financiero de la organización una vez al año. ¡Pam! Ahí hay una huella mía. Por eso, observen los discursos de los grandes presidentes de empresas grandes, que siempre en sus discursos dan gracias no solamente a los logros que ha tenido la organización, sino lo atribuyen no solamente a la tecnología, sino al talento humano, la gente, que son los que se levantan cada mañana a trabajar. Y tú dirías, bueno, eso es demagogia. Puede ser un discurso demagogo, pero el líder de la organización, el líder del equipo, necesita hablar, dominar el propósito de su unidad, cómo mi unidad aporta valor a la otra unidad en la cadena de valor, cómo con cada peso que yo invierto en esta unidad por el salario de mi equipo, cuánto estamos nosotros retornando a la organización. Pero yo te recomendaría misión, visión y valores. Esas tres cosas tiene que conocerse de memoria el líder, ¿de acuerdo? Y hablarlo con su equipo. Y cada vez que va a dar un discurso o comenzar una reunión de evaluación de desempeño, tiene que comenzar hablando de la misión, visión y valores de su organización. Eso da sentido de propósito y elimina la apatía. Te lo garantizo que elimina la apatía. Bien, nada peor que un líder que no tenga una visión clara, porque si no tiene la visión clara, va a generar comportamientos apáticos en su gente. Excelente. Bueno, pues dos preguntitas más ya para finalizar, porque creo que nos hemos pasado de tiempo, pero la gente está contenta. Sí. Ahora, por favor, no se sigan saliendo porque ahorita, el sorteo, el digo sorteo. yo, el sorteo, sí, se me ha salido alguien de aquí. Pero nada, sí. Preguntita rápida. Sí, ¿Es cierto que en 21 días podemos adquirir los hábitos? Bueno, sí, hay muchos autores que dicen que sí, hay otros que dicen que son 30 días. Personalmente, yo voy por 30 días. A los 21 días ya está logrado, pero yo sigo hasta los 30,
para asegurarme que tengo el hábito. Excelente. Bien, siguiente. Última pregunta de la noche. Si quiero eliminar un pequeño hábito negativo y solo Ajá. soy consciente cuando ya lo estoy haciendo, ¿cómo me vuelvo más consciente para evitar caer en él? Es que en el mismo momento que tú eres consciente de que lo estás haciendo, ya ahí tú puedes evitarlo. Puedes evitarlo. El autor de este libro de hábitos atómicos, James Clear, dice, para crear el hábito tú tienes que hacerlo obvio en la señal, en el anhelo hacerlo atractivo. Él dice, si tú quieres eliminar un hábito, entonces en la señal, en lugar de hacerlo obvio, hazlo invisible, él dice. En el anhelo, en lugar de hacerlo atractivo, hazlo feo. En la respuesta, en lugar de hacerlo sencillo, hazlo complejo. Y la recompensa, en lugar de hacerlo satisfactorio, hazlo insatisfactorio. Y eso va a hacer que el hábito empiece a disminuirse poco a poco. Es lo que él plantea, ¿verdad? Ahora, que funcione, bueno, no estoy muy convencido de que funcione, pero yo sé que un hábito se sustituye por otro hábito, pero el hecho de que tú seas consciente de que lo estás haciendo, pues entonces ya eso te da una ventaja para aprender a parar de golpe y generar un cambio. Repetición, repetición y ya luego se convierte. ¿Ese ha sido un Felipe? Así es, así es. Ujú. Excelente, pues vamos ya rapidito a la rifa Sí, para señores. conocer a los 12 ganadores de la noche de hoy. Gracias, Ibelice Álvarez. Nos asiste esta noche como de costumbre también. Y hoy vamos a tener el sorteo de un libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Qué lindo ese título, me gusta. Vamos a ver, participantes, atentos. Víctor Pascual Rondón, felicidades, se llevó el libro de Víctor Frank. Marlene Ferreiras, Patricia Cordero, David Abreu, felicidades. Víctor Rosario, Junior Medina, Manuel Beltré, muchas felicidades. Aracelis Rodríguez, María González, Diomeris Alejo, felicidades. Dos participantes más. Margarita Cedeño, felicidades. Excelente, qué bueno. Y Diony Antonio Pérez, felicidades a los 12 ganadores de la noche de hoy. Tómenle foto a esa pantalla. Por favor, estén muy atentos y puede llamarnos para reclamar su premio al 809-544-8737. Recuerde que puede chatear con nosotros, preguntar completamente anónimo a través de nuestro chat AMI. Colocamos el número en el chat para que todos lo puedan visualizar. Es el 809-544-8787. Lo vamos a escribir en el chat. Muchas gracias, señor Felipe. ¿Algunas palabras de despedida para su público? Sí, esto de generar nuevos hábitos que no sean tóxicos no es tan fácil como se dice, pero vale la pena intentarlo, ¿eh? Inténtalo y nos vamos a encontrar en la cumbre del éxito. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos. Excelente, me imagino que es un proceso como todos, Sí, que cuesta un poquito de trabajo, cuesta un así poquito de es. esfuerzo y sobre Pero se todo de puede mucha lograr fuerza de voluntad. Pero tenemos totalmente. personas como Felipe Rodríguez que nos pueden ayudar. Pusimos sus datos en pantalla para que lo pueda contactar, así que tiene redes y nosotros también, así que síganos en las redes Facebook, Instagram, LinkedIn, en YouTube, el canal de AFP Popular también tenemos cápsulas de voz con Felipe Rodríguez, Marta Beato, un sinnúmero de personas importantes y que a ustedes les encanta cada vez que comparten con nosotros personajes que les gusta, que traemos y que ustedes nos solicitan. Así que contáctenos y si en serio le interesa que llevemos esto a su empresa, como nos dice la señora Rodríguez, llámenos, contáctenos y con mucho gusto les vamos a asistir.
En nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, no me queda más que agradecerles haber compartido con nosotros esta noche y recordarles que el Club de Vida de AFP Popular, exclusivo para nuestros afiliados, le otorga a partir de un 10% de descuento para que haga esas compras que usted tiene que hacer, pero con el beneficio de estar afiliado a AFP Popular. Desde un 10% de descuento, a veces tenemos hasta 20, 25%. Así que, ¿qué tiene que hacer? Descargar su aplicación, llenar la información y ya estará. Pero recuerde que puede llamarnos 544-7777 y contactar a su ejecutivo de cuentas. Feliz resto de la noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Bendiciones. Gracias.